Yo no sé si usted tiene conocimiento de cuál es el proceso por el que pasa la oruga, ¿no? Para convertirse en una mariposa, desde que entra en el capullo hasta que logra salir y posteriormente secarse y extender sus alas y entonces poder volar como una mariposa. Pero la idea que yo les traigo es que ustedes saben que en una oportunidad había una mariposa, vamos a hacerlo así a razón de como una historia. Había una mariposa, una oruga que estaba ya dentro de su capullo. Y en el capullo se hace un orificio para que cuando ya la oruga está lista para salir, ella comienza a hacer fuerza, hasta que logra salir del capullo y posteriormente pero en una oportunidad un hombre, un granjero, estaba observando que había un capullo y comenzó a ver que la oruguita estaba haciendo fuerzas para salir del capullo. ¿Qué pasó? Él entonces abrió con una tijerita un poco más el capullo y la mariposa, ya porque era mariposa, tenía las alas y todo, pudo salir. Y el granjero allí expectante hasta esperar que estirara sus alas y pudiera volar, esperando allí, pero la mariposa comenzó a arrastrarse y aun cuando estiró sus alas allí a media no pudo volar. Y entonces este hombre se quedó allí pensando, oye, ¿por qué no volaría? Pues da la intención que el Creador, el Dios Todopoderoso, diseñó ese capullo con ese orificio para que a medida que esa oruga estaba dentro de ese capullo, toda la fuerza que ella hacía, los líquidos sanguíneos que habían en su cuerpo complementaran para que una vez que ella saliera del capullo, entonces pudiera recibir el aire y el oxígeno y normalmente estirar sus alas y poder volar. Quiere decir que entonces el granjero entorpeció el desarrollo normal de esta oruga. Entonces, Dios ha diseñado un proceso. Aquí es donde viene la comparación o el simbolismo, la vinculación entre eso, lo que Guillermo acaba de hacer, tratar allí de pasar el hilo por el ojal de una aguja, ¿verdad? Y lo que la palabra de Dios tiene para con nosotros en esta mañana. Y es que si nosotros no pasamos por el proceso, no vamos a poder estar fortalecidos. Nuestra fe no va a poder tener la fuerza, la firmeza para poder enfrentar las cosas que vienen en el futuro. Si usted no pasa por una bendita prueba, si usted no pasa por ese proceso, no va a poder entonces alcanzar el logro de esa prueba para entrar en otro nivel. Entonces se hace necesario que la vida de fe entonces tenga ciertos procesos, ciertas pruebas, y en los cuales nosotros debemos entenderlo en blanco, en negro, en azul, en anaranjado, en diferentes maneras, de diferentes formas, de diferentes métodos, de diferentes estilos, para poder comprender, para que no nos pase como a Nicodemo, que no entendía lo que el Señor le estaba diciendo, para que no nos pase como al joven rico, que tampoco entendía lo que el Señor le estaba diciendo, las grandes verdades que están inmersas en la palabra y que usted y yo necesitamos comprender. Es necesario entonces que nos pase como a Daniel. Y esta mañana vamos a estar trabajando en Daniel, ¿sabe? Busque allí el capítulo 10 de Daniel. Ajá. El capítulo 10 de Daniel, sí. Vamos a estar allí desde el 10 hasta el 10 en esta mañana. Y si Dios nos ayuda la semana que viene, entonces vamos del 10 al 20.
Vamos a ir procesando que fue, ¿por qué Daniel sí estaba más lúcido? ¿Por qué Daniel sí entendió? Capítulo 10. Porque Daniel sí estaba como apercibido, sí fue inteligente, sí pudo entender lo que la palabra de Dios le tenía para con su vida. Y si usted nota toda una secuencia que de lo que hemos estado hablando, usted puede ver que Dios ha estado hablando claramente para que los siervos, los discípulos, los hijos del Dios Altísimo de este tiempo podamos entender todas las señales, todas las indicaciones, para comprender entonces quién es el único Salvador, quién es ese verdadero camino. Así como les dijo aquellos que se comieron los panes y los peces. Ustedes no han venido porque entendieron las señales, sino porque se llenaron sus barriguitas, se llenaron sus estómagos con pancito y pescadito gratis. Sí. Entonces, la palabra de Dios es gratis para nosotros, pero el Cristo de la gloria, el Rey de la gloria, tuvo que recibir 40 latigazos en su espalda, cuando cada vez que tiraban se desprendían sus carnes. Tuvo que recibir una lanza en su costado, tuvo que recibir una corona de espinas allí. Y aparte de eso, los clavos en sus manos y sus pies. Eso, gratis para nosotros. Él pagó el precio, un alto precio. ¿Oyó? Para que se pueda comprender la percepción de lo que es el verdadero sacrificio, de lo que significa que usted y yo estemos aquí el día de hoy por su purita misericordia, por su gran gracia, por su gran poder. Aunque ni usted ni yo lo merecíamos, ni siquiera dignos, nada. Solamente por su gracia. Usted está ahí y yo estoy aquí porque Él pagó un precio. De gratis nos tocó. Entonces, vamos allí. Dice, en el año tercero, Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Una de las cosas bien claras allí es que Daniel no tenía ninguna clase de confusión. Yo percibo que a Daniel como que le fue impartida la enseñanza, impartida el conocimiento. Esta información que él tenía que percibir fue de una forma bien clara y precisa. No había ambigüedades de ninguna forma. No había expresiones inconfundibles o confundibles para entender la idea de lo que la visión, de lo que en la visión le estaban presentando. Él tenía muy claro esa forma en la que le fue presentada la visión, o sea, la información, la palabra, dice allí, la palabra le fue presentada. Esta que nosotros tenemos aquí hoy, la palabra. Entonces, y dice que entendió la palabra y tuvo inteligencia. O sea, vea, está la sabiduría, ¿verdad? Esta sabiduría, la que proviene de Dios, la sabiduría que Dios la imparte a los hombres, y en el hombre, ¿no? Entonces se transforma ¿en qué? En inteligencia. Entonces está la sabiduría de Dios y la inteligencia humana, la forma de comprender y de analizar y de percibir la forma en la que Dios nos está hablando. Entonces nosotros somos inteligentes para poder escapar del presente siglo malo. Tenemos que poner entonces la palabra en práctica, porque estamos siendo persuadidos de que este presente siglo malo, si no nos apercibimos, si no hacemos como las 10 vírgenes, si no estamos en búsqueda, en intimidad, en oración, en todas estas disciplinas y prácticas espirituales, entonces mire, nos podemos desviar. Oído. Entonces, sigue allí en el 2 y en el 3.
todo esto, había una cosa que a Daniel lo enluchaba. Imagínense, mire, ya Daniel por allí, ya no era el Daniel de aquello cuando estaba en el horno de fuego, ya este Daniel que está aquí en este capítulo 10, ya era un Daniel, un hombre joven, un hombre mayor ya, un anciano. Los eruditos, los expertos en estudio de la cultura y las cosas, presumen que tenía como 90 años. Que era un hombre ya sumamente anciano y que lo habían relevado de todas sus funciones públicas, ¿no? Entonces, Daniel se había dedicado entonces ¿a qué? Como anciano se había dedicado, por eso es que este pasaje nos habla de la visión de Daniel en el río. Pero esto es la respuesta de la oración que Daniel hizo en el capítulo 9. ¿Sabe? Esta es la respuesta a lo que Daniel estaba pidiendo, a lo que Daniel estaba intercediendo. Daniel que se había comprometido en hacer las cosas, en las prácticas espirituales, vuelvo y repito, estaba allí en ese apartarse, en esa puerta cerrada, como dice el Nuevo Testamento. ¿Sabe? Tú, y cuando vayas a orar, entra, cierra tu puerta allí, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces hay una vida espiritual, una vida verdaderamente sana, no porque la apariencia de lo que los hombres ven, no, sino en la intimidad, en lo secreto, en lo reservado, allí. Entonces el Señor le había iluminado a Daniel con todos sus años, le había iluminado a poder escapar de ese tiempo. Y si uno lee al final de Daniel, usted puede comprender que el Señor le dice: tranquilo Daniel, ten paz, tú vas a descansar, pero vas a ser levantado para recibir la recompensa. Imagínense usted, ya le habían dicho: ya te salvaste Daniel, ya la hiciste, no te preocupes. La cosa es para nosotros que todavía estamos en el camino, que todavía andamos en la carrera, que a veces el mundo nos llama, nos ataca sexualmente, a veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, a veces la capacidad de razonamiento de las cosas como las comprendemos son las que nos apartan distantemente de las cosas que Dios tiene para con nosotros. Entonces sigamos allí. Entonces sí. Daniel, disculpen hermano, me voy a dar un poquito de agua. Gracias, Señor. Entonces Daniel había entendido. Usted sabe qué era lo que estaba pasando allí. Abro un paréntesis así rápidamente. Daniel estaba pasando que estaban viviendo el cautiverio porque el pueblo se había rebelado. En el 9:8, de Daniel, mire cómo dice Daniel en 9:8, rapidito se lo leo. Dice: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nosotros. Ya va. Sí, de nuestros reyes. De nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros profetas, porque contra ti pecamos. El pueblo se había rebelado, el pueblo fue rebelde, el pueblo pecó, y entonces Dios estaba cometiendo con ellos, los estaba sancionando, los estaba disciplinando porque estaban faltando. Así como cuando una persona va en su carrito y se come la luz y está el fiscal allá a la derecha, le hacen la pitada y le dice: párese por aquí, y le quieren hacer la multa. Pero eso era en otro tiempo. Ahorita las cosas están cambiando, hay mucha corrupción. Entonces, como en el tiempo de Daniel, por eso no nos compete a nosotros derrimirlo aquí desde este púlpito, nos toca derrimir la palabra de Dios. Entonces ese pueblo estaba siendo disciplinado. ¿Y qué pasaba con Daniel? Daniel estaba desconsolado, estaba por el asolamiento. Imagínense las ciudades de Jerusalén, el pueblo de Israel, todo había sido destruido por la invasión de Nabucodonosor, la primera, la segunda y la tercera. Eso había quedado totalmente destruido. Habían traído una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, casi no había quedado nadie. Los mendigos, los cojos, los inválidos, las viudas, era lo que medio había quedado por allá. Y entonces Esdras, a través de Zorobabel, le habían dicho al pueblo que podía regresar. Pero usted sabe cuál era la tristeza de Daniel: que no podía, que la gente no quería regresar, la gente se quería quedar allí sometida en Babilonia. Entonces Daniel estaba triste por eso y por el pecado y la cosa.
Entonces todo esto está aconteciendo en ese sentido, para que usted tenga esa comprensión un poco más allá. Entonces, y vamos por allí. También mire como dice en el 18. Entonces, dicen en la oración de Daniel, porque esto era lo que estaba orando, dice: oh, inclina tu oído, oh Dios mío, tu oído, y oye y abre tus ojos. ¿Cuál es invocado tu nombre? Porque no elevamos nuestros ruegos a ti, ante ti. Confiamos en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, protege, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces todo eso estaba aconteciendo allí. Oye, ya lo leí. Todo eso estaba aconteciendo. ¿Y qué pasa? Entonces, la intención de esto es que, como Daniel sabía todo eso, entonces el Señor manda la respuesta. Y para que Daniel estuviera se le levantara el ánimo, porque Daniel estaba súper afligido, desconsolado, estaba, como dicen por ahí los muchachos, oye, tiene cara de tristón, ¿sabes? De emoji triste, ¿verdad? Algo como eso, así. Bueno, entonces, seguimos allí. Entonces, en el 4 en adelante, en el 3, dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Bueno, imagínense ahí Daniel, oye, algo jocoso ahí. Daniel no se había dañado en 3 semanas. Conchale, ese Daniel. 3 semanas ahí en ayuno y oración, en oración y ayuno, ¿sabes? Estaba allí para buscar la respuesta de Dios, ¿sabe? Él quería que el Señor le pudiera dilucidar y hablar a su vida. Y entonces viene la respuesta del Señor. No se tardó nada. Se tardó la lucha que tuvieron los ángeles y los arcángeles en el segundo cielo. Allí estaba Daniel, como arcángel, estaba luchando allí para poder traer el mensaje de lo que Dios le había mandado a responder a Daniel. Imagínense que así como Moisés fue el representante de la ley en su tiempo, y así como Elías fue el representante de los profetas en su tiempo, Daniel era el representante del pueblo en el exilio. ¿Sí se comprende eso, verdad? Entonces a Daniel le fue llevada la visión, la respuesta, porque a Daniel fue que se le conmovió el corazón por el pecado, por todas las circunstancias que estaban pasando en su pueblo. ¿Cuánta gente hoy en día, cuánta gente de oración necesita nuestra oración por todas las cosas que están sucediendo? ¿Cuántos hombres y mujeres fieles al Señor para levantar oración por nuestra nación, por los líderes de esta nación, independientemente del color de su partido, independientemente de estas cosas? Se necesitan ahora más que nunca hombres y mujeres dispuestos a entrar en ese lugar secreto, a hablar con su Señor, a pedir piedad, bondad y misericordia por su pueblo. Lo necesitamos hoy más que nunca. Entonces Daniel dice que estuvo allí, nos dan la fecha. Esto dificulta los estudios para el desarrollo de la palabra para algunos estudiosos, pero para los efectos, bueno, yo creo que el Señor quería asentar eso de que, como al inicio del texto, de que esta palabra es verdadera, y entonces está dando pelos y señales de que eso sí ocurrió en el tiempo y en el espacio de la historia de nosotros como seres humanos, bien confirmado, determinado allí. Entonces dice:
Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro con un ufat. Y su cuerpo era como de virilio, y su rostro parecía como un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces, oye, no sé verdaderamente qué pensarán otros, pero algunos dicen de una presencia espiritual, algunos estudiosos, algunas personas que hablan acerca de la postura de quién era la persona que estaba allí frente a Daniel. Pero yo, Guillermo Román, de acuerdo a la palabra de Dios, no le queda duda que es la personificación del mismísimo Señor Jesucristo. Ajá, ¿y por qué digo esto? Usted vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 1, y usted encuentra el desarrollo de las características que hay en Apocalipsis 1, del 12 al 16, encuentra casi que idénticas las mismas especificaciones de este personaje que está aquí, con las características de nuestro Señor Jesucristo allá en el libro de las Revelaciones. Entonces, para que usted no le quepa duda de que quién es este ahí, no, este es Cristo. Ok, no hay duda de eso. La palabra sí lo confirma. Sí, porque hay gente que dice, ay no, es que será un ángel. No, el ángel vino después que el Señor habló. No sabemos cuánto tiempo el Señor estuvo hablando ahí con Daniel, pero mire lo que le pasó. Solamente que cuando Daniel escuchó las palabras del Señor, lo que le estaban diciendo, mire que Daniel dice que cayó en un sueño profundo y cayó ahí con su carita, a lo mejor con su cara allí hacia el piso, Daniel. Y entonces yo diría una palabra acá muy coloquial para nosotros: se quedó inconsciente. ¿Sabe? Y no es solamente eso, que él se quedó inconsciente al estar ante la presencia de Dios mismo, queridos hermanos. El impacto, el efecto que producía estar allí en la presencia del Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo. Así como cuando Elías lo llevaron allá en la visión, y oye, yo que soy hombre con pecador, estoy aquí delante de Dios. Usted se imagina eso, y usted puede ver entonces cómo en esta parte los hombres que estaban con Daniel oyeron la voz, pero no veían a nadie. El único que vio las figuras de acuerdo a la palabra fue Daniel. Entonces, aquellos que están en el lugar secreto, aquellos que quieren buscar una relación verdadera con el Padre Celestial, con el Hijo y con la presencia del Espíritu Santo y el poder de su palabra, entonces son los que van a tener la inteligencia, la comprensión de poder identificar todas las cosas y saber todas las grandes verdades que están insertas aquí en su palabra. Oído, todas las grandes verdades, ¿saben? Esos que tienen una vida espiritual sana, eso que Dios le ha permitido tener el entendimiento pleno, porque el Espíritu Santo ha venido a su vida y ha operado en una forma transformadora, radical. Porque si eran ladrones ya no roban más, porque si eran mentirosos ya no mienten más. Estas cosas así, que entonces están alimentando a su vida espiritual. Entonces Daniel pudo escuchar la voz. Esto pasó como allá en el libro de los Hechos, con el caso de la conversión de Saulo. Fue lo mismo cuando iban camino a Damasco y el Señor se le presentó: y Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? Y dice en
En el 9:7, en el 9:7 y 8. Entonces Saulo también escuchó la voz, pero como que la visión le había cegado la vista y no vio nada, y lo llevaron camino a Damasco y lo entraron. Pero resulta que también que los hombres que estaban con él no oyeron la voz, pero no vieron la visión. Entonces, aquí estamos confirmando esta situación que se está presentando aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Los hombres que estaban con Daniel no escucharon la voz, pero que además de eso huyeron despavoridos, salieron corriendo. Eso está en Daniel el 10, el 4, el 5 y el 6. Y voy avanzando porque en esta oportunidad si queremos darle un poquito de diligencia. Hay otras actividades el día de hoy. Entonces, dice que, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Entonces dice en el 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desolamiento y no tuve vigor alguno. Bueno, ya ustedes saben, estaba allí delante de la presencia de Dios, pero todas las cosas que habían acontecido, estaba allí en esa situación, y yo me imagino que en ese momento, como que cuando le digo yo a mi esposa que tengo 3, 4 días allí, estudiando y durmiendo poco y levantándome temprano para cumplir con ciertas ocupaciones personales, responsabilidades personales, y le digo a la esposa, oye esposa, estoy poquitico, ya no quiero caminar, ya me falta. Y entonces yo creo que aún más allá de esa fatiga física, yo creo que el impacto de la misma presencia del Señor Jesucristo era tan tremenda que la parte espiritual, el espíritu de Daniel, su esencia como ser humano, estaba como muy cargado, no podía resistir esa misma presencia, la magnitud del efecto, del poder de la misma presencia del Señor. Oye, qué bueno sería que entonces hubiéramos más hombres y mujeres que pudiéramos caminar en ese estilo de vida, ¿sabes? Que cumpliéramos con las condiciones de que poder en el Señor, de que nos pueda brindar la información, ¿sabes? Aquí en su palabra, pero en nuestra vida personal, para nosotros poder sentir ese efecto, pero no ese efecto de desánimo, porque el Señor después lo toca, ¿sabe? El Señor después lo toca, pero que nosotros podamos tener ese efecto positivo para poder hacer las cosas que Dios nos está demandando, que Dios quiere que hagamos. ¿Cuánto entonces están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a hacer su compromiso, ¿sabe? De poder orar, hermano, ¿sabe? Por esta institución, por esta iglesia, ¿sabe? Esta institución que es instituida por Cristo mismo, ¿sabe? Para que se fortalezca, orar por las personas que están ejerciendo funciones de cargo, de responsabilidad, por el resto, por los hermanos, cuando no vienen. Usted ora, oye, la hermana fulana no vino, ¿qué le pasaría? Oye, vamos a orar por la hermana fulana porque no sabemos a qué está sometida, no sabemos cuál es su necesidad, cuál es el problema que está viviendo. Entonces, se necesitan de esos hombres y mujeres, hermanos. Entonces, sí, dice allí, pero en el 9, hermanos, en el 9, ya estamos por terminar, dice, pero en el 9, dice, al oír el sonido de sus palabras, oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, parece que fuera parecido, pero no es igual,
caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Entonces, yo no sé si usted ha podido experimentar en algún momento ese buen momento de apartarse. ¿Sabe, querido hermano? Yo le voy a recomendar esto que le hará muy bien. ¿Sabe? Mire, tome su Biblia. ¿Sabe? Agarre allí la lista de las lecturas de la semana y aparte su tiempo. ¿Sabe? Su tiempo de espacio espiritual, de alimento espiritual, su tiempo de esa vida devocional íntima entre usted y el Señor, ¿sabe? Y espere, porque el Dios, a través de su palabra, Dios le va a ministrar. ¿Sabe? Usted necesita ese tiempo. Hay veces que yo le digo que no me alcanza, pero a veces cuando voy a llevar a mi hija allá a la universidad, entonces yo me quedo una hora ahí dentro del carro y allí hago mi devocional y leo y oro, porque es mi espacio personal. No importa quién pase, yo subo mi vídeo y yo estoy ahí y leo, hago mi cita y veo qué es lo que el Señor tiene para conmigo. En otra oportunidad lo puedo hacer en el trabajo, en otra oportunidad lo hago en la casa, pero siempre tengo mi tiempo. Yo le aseguro, querido hermano, ¿sabe? Que eso le va a ser de bendición, eso le va a edificar. Usted y yo lo necesitamos, porque usted necesita oír esa palabra. Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir cuando nos sintamos desolados, cansados, tristes, angustiados, con temor? ¿A quién vamos a ir cuando la nevera no tenga alimento, que esté como la Plaza Venezuela, agua y luz? ¿A quién vamos a ir cuando estamos quebrantados? ¿A quién vamos a ir si el único socorro es aquel que es el alto y sublime? ¿A quién vamos a ir cuando perdamos a un ser querido? ¿A quién vamos a ir cuando perdamos el empleo? ¿A quién vamos a ir cuando se nos dificulta entender a los que estudian, a los muchachos, a los jóvenes? Porque también le pasa algunas cosas complicadas en la universidad. Cuando haya tanta cantidad de información que uno se siente abrumado y no sabe ni cómo entrar ni cómo salir. ¿A dónde vamos a ir cuando haya problemas con la esposa o con el esposo? ¿A dónde vamos a ir cuando haya problemas con los hijos? ¿A dónde vamos a ir si nuestra propia vida sentimos que es un soberano problema? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde va a ir usted? ¿A dónde voy a ir yo? Usted tiene que venir a los pies del Maestro. Usted tiene que tener ese lugar apartado allí para que Dios le dé la respuesta que su espíritu necesita, que su alma necesita, para que usted sienta ese óleo, ¿sabe? Esa palabra que usted siente que le habla, que le llena, que le provee de esas nuevas energías, ¿sabe? Que le da la fuerza que usted está pidiendo cuando ora. Y usted sabe que cuando usted ora y pide fuerza, entonces vienen las circunstancias complejas para que usted aprenda a ser fuerte. Y cuando usted pide sabiduría, entonces le vienen aún más complejas y más complicadas para que usted aprenda a manejar la inteligencia con la sabiduría de Dios para poder escapar de este presente siglo malo. ¿Y de dónde lo va a sacar? Si usted no tiene vida espiritual, si usted no quiere entrar en ese lugar allí, secreto, para tener intimidad con su Señor. Entonces, manito, mire, ya se me acabó el tiempo. Pero hemos pecado. Póngase en pie, querido hermano, sí.